Bueno, vamos a comenzar. Buen día, chicos. Buen día, profe. Buen día, Buen profe. día, profe. Gracias por estar tan temprano. El tema de hacer tan temprana la reunión es porque ahora al mediodía tenemos que ir al colegio. Vamos a juntarnos todos los docentes mañana y tarde, teoría, taller, padres, alumnos, todos para pedir, bueno, que se apuren, que se termine rápidamente con lo que las refacciones que se están haciendo de gas. Como yo dije en el Classroom ya, nos encontramos con esto de que nos enteramos por todos los docentes, ¿no? Docentes, jefes, todo, en la última reunión que hizo el director, se venía hablando de que volvíamos ahora la semana que viene, todo el tiempo, en todas las reuniones de padres que se hicieron. Y la última reunión donde la presenció el director, charlando con los padres y con los docentes, con todos los que estaban en esa reunión, informó directamente en esa reunión que la empresa constructora iba a habilitar, iba a finalizar las obras el 31 de octubre. Así que bueno, fue un balde de agua fría para todos. Ahora hay un malestar completo en el colegio por parte de los docentes, porque docentes, jefes, preceptores, porque esa noticia no se les había informado anteriormente y la única noticia que se venía informando en las reuniones de padres era que volvíamos la semana que viene. Así que bueno, más que nada hay un malestar en el colegio interno, ¿sí? De los docentes, de todo el equipo docente y no docente, por esto de no tener información, y la información que se daba o que se tenía no era la misma no era la misma que la real, ¿sí? No, estábamos transmitiendo la información que teníamos y en verdad era otra. O hasta último momento siempre manteníamos esa información y había otra información de que era de que se comenzaba o las obras iban a finalizar el 31 de octubre. La historia que por todo esto es que nos reunimos, decidimos hacer algo, ya no podíamos seguir más. Nosotros necesitamos volver al aula por ustedes. A ver si hay chicos que quieren entrar. Yo no tengo a nadie en lista. Bianca, no sé si... No tengo a nadie. Sí, en lista para ingresar. Intenten de vuelta a ver si aparecen acá para yo poder permitirle el ingreso. A ver. No tengo a nadie en lista como para entrar. Bueno, entonces por todo esto que le comentaba, es que, como yo le había dicho anteriormente, si había algún cambio, ahí está entrando, como yo les había dicho, si había algún cambio respecto al ingreso, íbamos a agregar una actividad número 3 y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Respecto al colegio, hay una posibilidad entre comillas,
de que aquellos sectores, hay un pedido del taller que se va a hacer, es que aquellos sectores que no están afectados directamente por la, por la obra, ¿sí? Les permitan en forma aislada comenzar con las actividades. Esto no va a ser la semana que viene, será a principios de octubre, y bueno, y nosotros estamos dentro de esas opciones, ¿sí? Nosotros seguramente podremos tener, total, no van a ser, cuando ya empiecen los días lindos, ya la semana que viene o la otra semana ya comienzan los días lindos, así que podríamos estar sin calefacción, trabajando. Y bueno, pero se está pensando en eso, ¿sí? De poder no esperar hasta fines de octubre, sino ya los primeros días de octubre nosotros comenzar a trabajar. Pero bueno, es todo es una opción que salió desde los docentes y bueno, se tiene que evaluar y se tiene que aprobar. Así que hoy se iba a trabajar ese tema también. Pero la verdad, bueno, es que estamos ahora de que el colegio sigue cerrado, entonces nosotros vamos a hacer una tercera actividad. La tercera actividad hace referencia a la clase anterior que ya subí en el blog. Hoy mismo subo esta clase, la que vamos a dar el día de hoy, y voy a también subir la actividad, ¿sí? Subo la clase junto a la actividad para que realicemos. La actividad consta, como trabajamos en la clase anterior, en realizar una secuencia, ¿sí? Escribir la secuencia de hojas de procesos que yo necesito para realizar un modelo, ¿sí? En este caso es una pieza. Van a ver una pieza en perspectiva con sus vistas. Entonces ustedes tienen que elegir una de esas vistas para realizarle la secuencia. Hay un ejercicio donde ustedes, yo voy a dar un ejemplo nuevamente ahora acá, hay un ejercicio, el ejercicio número 2, son dos ejercicios que tienen que realizar como actividad número 3 virtual. El ejercicio número 2 lo que tiene es que ustedes tienen que elegir dos secuencias de hojas de proceso distintas para construir lo mismo, ¿sí? Ahora yo voy a dar un ejemplo de eso para que tengan o no tengan problema al momento de realizar la actividad, ¿sí? Entonces, va a haber una pieza con tres vistas distintas. Ustedes deben elegir cuál de esas tres vistas ustedes van a realizar, ¿sí? O a cuál de esas tres vistas le van a realizar la secuencia. Y eso lo tienen que especificar después de cuál de esas tres vistas es la secuencia, ¿sí? Así que bueno, voy a empezar a compartir. Hasta acá alguna pregunta para hacer respecto de lo que quieran, ¿sí? En una primera instancia respecto al colegio, si tienen alguna duda. Y después respecto de lo que acabo de decir de la secuencia o la secuencia de hoja de proceso. No, por mi parte no. No, por mi parte tampoco. Por mi Bien, parte tampoco, profe. buenísimo. Yo igual hoy voy a ir al mediodía, yo cualquier información que tenga se las comunico por el blog, seguramente se va a compartir por el blog, pero yo se las comparto por Classroom, ¿sí? Con un mensaje que es lo que sucedió hoy al mediodía, para que estén todos informados, ¿sí? Informen también a sus familias si no están al tanto. Así que bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien, habíamos dicho en la clase anterior, ¿sí? Que íbamos a trabajar con esta secuencia, la numeramos a las secuencias, perdón, numeramos las hojas de proceso para realizar la secuencia a partir de esa numeración, ¿sí? Entonces, teníamos un total de 9 hojas de proceso, entonces está numerada del 1 al 9, y a partir de ahí empezamos a utilizar esta hoja según lo que íbamos a dibujar. Creo que esto lo habíamos hecho, pero vamos a hacer un dibujo simple. Vamos a hacer un rectángulo con un círculo en el centro. Entonces, esta pieza o esta vista, ¿sí? Corresponde
Es una vista de esta pieza. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, primero hay que analizar esta pieza al momento de dibujarlo. ¿Sí? Vamos a analizarlo. Si yo no tengo ningún valor, este dibujo es aleatorio. Entonces, yo sé que acá tengo que hacer 4 líneas, 1, 2, 3, 4. Esas 4 líneas son aleatorias, es decir, las tengo que hacer en cualquier lugar, en cualquier distancia, perdón, con cualquier distancia. Más o menos puedo darme cuenta de que es un cuadrado, entonces todos sus lados son iguales. Este círculo está en el centro, entonces considero que está en el centro. Entonces, para poder dibujar este círculo, voy a tener que hacer una línea auxiliar que parta de la mitad de esta línea, ¿sí?, a una distancia de esta línea sería la mitad de esta otra línea, hasta la mitad de esta otra línea. Entonces acá no podemos encontrar, ¿sí?, con 2 formas de dibujar esta pieza. Primero, si yo no tengo ninguna medida, yo sí o sí voy a tener que dibujar una línea, otra y otra, con cualquier medida, ¿sí? Y después de la mitad de esto, sacar una línea. Y ustedes me dicen, ¿y con qué distancia si no tengo distancia? La arrastro, hago otro punto aleatorio por acá, ¿sí? Y hago lo mismo con otra línea que sale de la base, también de la mitad de esta línea inferior que tengo acá. Y hago otro punto hacia arriba, por acá si quiero, para que me genere una línea que se intersecta con la línea horizontal. Entonces, cuando yo vaya a dibujar este círculo, tomo como referencia de centro, ¿sí?, del punto de centro, la intersección entre esos 2 puntos. Entonces, si yo no tengo ninguna medida para dibujar esto, sí o sí tengo que dibujar las 4 líneas que conforman el cuadrado o el rectángulo y 2 líneas auxiliares para encontrar el centro del círculo. Lo que sí yo sé que ese círculo está en el centro, entonces sí o sí necesito hacer las líneas que van a ser de eje para encontrar el punto central de ese círculo. Para hacer este rectángulo sin ninguna medida y que quede bien realizado, porque yo después acá haría el círculo, yo lo primero que debo hacer, la secuencia de pasos, la voy a hacer de otro color. La secuencia de pasos sería: genero una línea con 2 puntos, o sea, utilizo la hoja de proceso 2. Ya hice la línea 1, después hago la línea 2, línea 3 y línea 4, o sea que voy a usar la hoja de proceso 2. Cuando voy a hacer la segunda línea, sí o sí tengo que hacer que parta a partir, o que comience a partir del punto final de esta línea. Entonces yo debo activar el comando OSNAP, que este comando estaba configurar 4. Activo el comando 4, o sea, la hoja de proceso 4. Después hago la línea número 2. Después hago la línea número 3. No volví a activar el comando OSNAP porque ya se encontraba activo. Y ahora hago la línea 4. Luego hago la línea 1, otra vez con 2 puntos. Marco un punto acá y lo estiro, nada más que eso. Y otra vez, perdón, no era la línea 1, esta sería línea 4, 5 y esta sería línea 6. Después hago la línea 6 de vuelta, ¿sí?, usando la hoja de proceso de línea con 2 puntos. Ya voy a tener la intersección, entonces el último paso es dibujar el círculo. Y el círculo se crea con la hoja de proceso 6. Y por último, guardar el archivo. Ahí estaría la secuencia de pasos para la construcción de esta figura sin ninguna medida.
Ahora consideremos otra cosa. Consideremos que tenemos alguna medida de esta pieza. Supongamos que a nosotros nos dan esa vista y también nos dan una vista lateral, donde esa vista lateral está acotada. Vamos a considerar que tiene una cota de valor 10. Entonces, yo ya sé, si bien esta pieza no está acotada, yo puedo mirar otras vistas que tenga, yo ya sé que la altura es de 10. Entonces, si yo puedo considerar, bueno, esto es un cuadrado, todos los lados o las caras de ese cuadrado son de 10. Si yo considero eso en función a la vista que me están dando auxiliar, yo puedo generar una línea de proceso distinta, ¿sí? Yo digo, no es que voy a hacer una línea cualquiera, o sea, con 2 puntos como es la hoja de proceso 2, sino ahí ya voy a generar una línea con un punto y una distancia y un ángulo. Entonces, para eso utilizo la hoja de proceso 3, porque ya tengo esa distancia. Y ahora activo el comando OSNAP otra vez, porque yo ya sé 1, 2, 3, 4. Ya hice todo el rectángulo. Ahora, para hacer estas líneas auxiliares, ya no hace falta hacer 2. Ya puedo hacer una sola. ¿Por qué? Porque yo me puedo parar en el medio de esta línea y tirar una línea de la mitad de 10, que es 5. Entonces tiro una línea de 5 y es suficiente para que en ese extremo yo haga el círculo. Entonces, yo puedo hacer una vez una línea con distancia, que es línea, me paro en este centro y distancia 5, y después simplemente dibujo el círculo y cierro o guardo el archivo. Entonces, esta es con distancia y esta es sin distancia. ¿Se entendió eso? ¿Pudieron entender, chicos, eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, ¿se entendió? Entonces lo que estamos haciendo acá es analizar y pensar cómo yo voy a resolver este problema. Es lo que yo le decía. No es ponernos directamente a dibujar, sino analizar ese problema. Van a ver que cuando ustedes en el trabajo práctico van a ver 3 vistas y un modelo 3D. Fíjense bien cuál eligen para dibujar y se fijan, este no tiene una distancia. Miren las otras vistas, si yo puedo sacar esa distancia de otras vistas, la puedo utilizar. Si no, no tengo cómo sacarla, listo, ya seguramente va a ser una línea para hacer con 2 puntos a partir de otras referencias de otras líneas, ¿sí? O otros objetos. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de dibujar. En este caso, supongamos que yo estoy utilizando esta forma de dibujar es una secuencia de hojas de proceso para hacer esta figura que estaba acá. Ahora, si yo les pido otra secuencia de la misma figura, ¿sí? Ustedes tienen que hacer otra secuencia que me dibuje lo mismo. Algo que les pido en el trabajo práctico, que a medida que ustedes vayan agregando cada paso, ¿sí?, de esa secuencia de hoja de proceso, vayan acompañando con el dibujo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo ir dibujando abajo, por ejemplo, acá está, dibujé una línea con la hoja de proceso 3, ¿cuál de todas esas líneas es? ¿La de abajo? Bueno, entonces ustedes van a tener que dibujar abajo esa línea. Activan el comando OSNAP, no hacen nada. Activan la próxima línea, que puede ser esta línea que va hacia arriba, entonces ustedes van a tener que dibujar. ¿Cuál es el próximo paso? Dibujar otra línea, que es la línea que va en ese sentido, ¿sí?, hacia el oeste. Entonces ustedes van a tener que dibujar esta línea. La cuarta línea que dibujan es la que cierra, entonces ustedes van a tener que dibujar
esta línea. Y el cuarto paso es hacer esta línea de referencia. Entonces ustedes van a tener que dibujar esta línea. Y el último paso es la figura completa. Entonces va a tener esta línea. Ahí finalizaría el ejercicio que se les pide en el trabajo. Consta de la secuencia de pasos de hoja de proceso con la secuencia de construcción abajo. Ustedes fíjense que ahora voy a hacer lo mismo vamos a cambiar la hoja de la lista, perdón, de la secuencia. Yo voy a hacer, a ver si lo voy a poder hacer acá. Lo primero que voy a hacer es esta línea de acá abajo, línea 1. Entonces, como tengo la distancia, voy a utilizar la hoja de proceso 3. Lo segundo que voy a hacer es activar el comando OSNAP porque lo voy a utilizar. Bien, entonces vamos a ir dibujando abajo los pasos. Hoja de proceso 3 para hacer esta línea. La tercera acción que voy a hacer dentro de mi secuencia es hacer esta línea que va acá. O sea, va a ser una línea con distancia. Entonces, lo tercero que voy a hacer es esta línea que va acá. Fíjense que los pasos que estoy haciendo acá son totalmente distintos al paso anterior, a los pasos anteriores. Y ahora voy a hacer el círculo. Entonces, y después de hacer el círculo voy a completar con 1, 2, 3 líneas. 1, 2 y 3. Ustedes en este caso deberían hacer 1, 2, y 3. Y acá, obviamente, con 1 finalizarían o guardarían el archivo. Entonces, fíjense que para hacer esta pieza de acá utilicé 2 secuencias distintas, o sea, podría haber utilizado cualquiera de las dos, pero pude diseñar 2 secuencias de construcción. Una haciendo esta línea de base, la línea de base más la línea auxiliar, después agregarle el círculo y después completar con las líneas que conforman el rectángulo. La secuencia sería hoja de proceso 3, 4, 3, 6, 3, 3, 3, 1. La otra forma es dibujar primero el rectángulo y después la línea de auxiliar y por último el círculo. Entonces sería 3, 4, 3, 3, 3, 3, 6 y 1. De esta forma tenemos 2 secuencias para la misma pieza. ¿Sí? ¿Y podría tener una más? Sí. Por lo que yo veo, esta línea es de distancia 10, distancia 10, distancia 10, y después siempre la última línea puedo simplemente unir los extremos, ¿sí? Podría llegar a unir este extremo que ya está creado, porque está creada esta línea, con el punto inicial de la línea, la primera línea. Entonces simplemente hacer clic, clic, sin agregar ninguna distancia. Entonces, la cuarta línea, vamos a considerar la hoja de la secuencia primera. Primera línea, segunda línea, tercera línea, la cuarta línea. Esta cuarta línea yo la podría cambiar por la hoja de proceso 2. Y después, si la auxiliar, necesito hacerla con distancia. Entonces, fíjense cómo acá estoy haciendo otra secuencia, ¿sí? Para el mismo dibujo. Lo mismo podría hacer acá. Acá yo dibujé esta línea. Acá dibujé esta línea acá, auxiliar. Dibujé el círculo, dibujé segunda línea, tercera línea, y la última línea la podría llegar a haber hecho con la hoja de proceso de 2 puntos, ¿sí?
porque yo hubiese unido simplemente este extremo con este extremo sin utilizar ninguna distancia. ¿Se entendió eso? Sí, Sí, profe. Sí. Bien. Entonces lo que hicimos acá fue, primero, ver cómo yo tengo que trabajar o analizar lo que quiero dibujar en función a los datos que yo tengo. Los datos los saco de otras vistas que yo tenga, ¿sí? O si esta misma vista está acotada. En función de eso yo empiezo a definir la secuencia de pasos, ¿sí? De hojas de proceso que yo utilizo a partir de la lista que yo tengo enumerada de mis hojas de proceso. A medida que yo construyo, yo después armo la secuencia de diseño, ¿sí? La parte de dibujo. Voy representando todo lo que voy dibujando en la secuencia, paso a paso. Entonces yo puedo leer acá de qué paso ustedes están utilizando y cómo lo están utilizando sin tener el programa, ¿sí? Yo estoy viendo cómo ustedes dibujaron esa pieza. Y cómo yo con secuencias distintas puedo observar cómo lo pensaron distintamente una opción o la otra, ¿sí? De esta forma yo veo que hacen primero todo el rectángulo y por último hacen el círculo. De esta forma hacen el círculo con las herramientas mínimas necesarias, que es una línea base y la línea auxiliar, ya ahí pueden dibujar el círculo y después realizar el contorno del rectángulo. Van a haber dos ejercicios. El ejercicio número 1 no les va a pedir solamente una secuencia. A toda secuencia agréguenle, ¿sí? La secuencia de dibujos, ¿sí? Que se va formando a medida que van utilizando la hoja de proceso. En este caso tienen, en este paso donde utilizan el comando OSNAP, no tienen que dibujar nada porque es activar un comando que lo van a utilizar, que se utiliza, ¿sí? Que no, o sea, que no se utilice y no se ve reflejado en el dibujo. Después tienen, por ejemplo, el comando 1 tampoco, porque el comando 1 lo que hace o realiza no es más que guardar el archivo. Entonces eso se ve reflejado únicamente en la lista o en la secuencia de hoja de proceso, no se ve reflejado en el dibujo. Y ahí podemos nosotros, recordar de vuelta, depende de los datos que yo tenga, poder realizar la hoja de secuencia. Voy a hacer otra que se me ocurrió ahora, que también puede variar. Bueno, esto yo lo voy a borrar, le va a quedar igual el video, yo lo estoy grabando, ¿sí? Lo voy a subir hoy al aula junto con las actividades, ¿sí? Con esta actividad. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para hacer esta actividad? ¿Por qué les digo esto? Porque ya hoy cerramos lo que sería el segundo trimestre y el tercer trimestre te va a cerrar, ¿sí? Si volvemos al aula, con la actividad que hagamos en el aula, más todo lo virtual, como habíamos hablado la vez pasada, pero ahora es importante de que esta tercera actividad la tengan realizada para poder trabajar sin problemas cuando volvamos al aula para cerrar el trimestre, ¿sí? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener para trabajar o recuperar en el caso. Entonces, la forma de trabajar es trabajar bien ahora para después no tener problema al momento de ir al aula. Vamos a dibujar una pieza. Esto tiene un chaflán ahí. Y acá yo lo podría hacer con líneas. Hago esta línea, línea, línea. Es decir, yo podría hacer una línea cualquiera ahí, otra línea, otra línea, otra línea y después juntar todos puntos. Listo. Utilizo 1, 2, 3, 4, 5, 6. La forma de construirlo, la secuencia sería: hago una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, 1, 2, 3, 4 y una quinta línea. Y después guardo el archivo. Tan simple como eso. Hice línea 1, 2, 3, 4 y después uní. ¿Sí? Ahora, si esto tiene medidas ya cambia, no es tan simple.
Entonces, supongamos que esto esté acotado, es un rectángulo, vamos a hacer las cotas de otro color. Vamos a poner que esto es 10 y esto es 15. Y si yo sé que esto es un rectángulo, un cuadrado, ahí, esto es un cuadrado, automáticamente yo me tengo que dar cuenta cuál es el valor que tengo acá. Porque si este es un cuadrado y este lado tiene 15, este lado también tiene 15. Entonces, si este pedacito tiene 10, este restante tendría 5, para que su suma de 10. Lo mismo sucedería de este lado, ¿sí? De este lado yo también debería tener 5 y 10. ¿Sí? Pensando que es un cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces, con esos datos, ¿sí? Si yo los tuviese así, ya puedo deducir todos esos valores. Entonces, de esa forma, con estos datos, yo puedo hacer una línea, una figura, utilizando esta línea, pero línea con distancia, y después simplemente unirlo eso, ¿sí? Yo podría, con una línea con 2 puntos simples, yo podría hacer, vamos a hacer la secuencia. Y después lo voy dibujando, ¿sí? O vamos a ir haciendo la secuencia y lo vamos a ir dibujando. Lo primero que hago es esta línea de acá abajo. Entonces voy a utilizar línea con distancia, porque esa línea la voy a hacer de 15. Es hacer esa línea. Después voy a subir con este pedacito de línea a partir de acá. Entonces debo activar el comando OSNAP. Ahora dibujo esa la otra línea que yo sé que es igual a esta línea, o sea, tiene 10. Lo voy a hacer al lado, lo tengo que hacer al lado. Ahí. Y esto no es 10, esto es, perdón, ahí está. Estoy usando la hoja de proceso que tiene 10 de distancia. Ya hice esa L. Ahora voy a hacer la línea de acá. O sea, yo voy a hacer la línea que va así. Y voy a tener todo este dibujo construido. Esta línea es una línea también con distancia, o sea que es una hoja de proceso 3. Ahora voy a hacer la línea horizontal superior. Entonces voy a tener esta línea así. También es una línea con distancia. Y voy a estar utilizando todo el tiempo el comando OSNA. Ahora bien, ahora tengo que hacer la línea que va acá. La que une este punto con este punto. Y esa la puedo realizar simplemente con una línea de 2 puntos, ¿sí? 2 puntos cualquiera. Esa puedo utilizar. Voy a seguir la hoja de proceso acá. La secuencia de dibujo la voy a seguir acá abajo. Y acá yo simplemente finalizo porque utilicé una línea con 2 puntos, uní los 2 extremos de la línea que está en forma horizontal y la vertical, y ahí ya dibujé eso. Y después guardo el archivo. Finalizado. Otra forma es, siguiendo esta misma secuencia de dibujo, es dibujar la línea con distancia, activo el comando OSNAP, dibujo la otra línea con distancia y línea con distancia. Pero las líneas con distancia, yo puedo hacer que genere el cuadrado completo. Es decir, vamos a ir dibujando esta nueva. Voy a dibujar la secuencia acá. Les decía. Línea con distancia. ¿Cuál sería esa? La de abajo. Activo el comando OSNAP. No lo tengo que dibujar. Hago otra línea con distancia. Esta línea. Pero debe de hacerla cortita. La hago completa de 10. Hago otra línea con distancia. De 15, perdón. 15, 15. También de 15. La cuarta línea, utilizo una línea con 2 puntos. Junto este punto con este punto. Entonces lo que voy a generar
es un rectángulo. Y lo cuarto, el otro paso que voy a utilizar, no va a ser ninguna línea, sino voy a utilizar el comando empalme, chaflán, perdón, que es la hoja de proceso 9, la que me genera un desbaste. Entonces ahí voy a utilizar la hoja de proceso 9. ¿Con qué distancia? Ahí con la distancia de 5, porque yo sé que tiene un empalme, un chaflán de 5. Entonces, ya directamente el próximo paso sería el chaflán dibujado. Y por último, guardo el archivo. Si yo miro con esta hoja de secuencia, llego a esta solución. Siempre con unidades, ¿sí?, que me dicen la medida del dibujo o el modelo. Con esta secuencia de pasos, llego a esa figura, es decir, con secuencias distintas, totalmente distintas, podríamos decir, son dibujos simples, pero ahí puedo observar cómo utilizando distintas hojas de proceso puedo llegar a construir lo mismo. Esto es igual a esto, ¿sí? Entonces, estoy llegando a construir lo mismo con hojas de proceso distintas. Obviamente secuencias distintas porque la voy utilizando de forma distinta. ¿Y esto cómo puedo hacer una nueva? Y cambiándole esta opción, la última opción, hacer una línea con distancia. No, esta no la puedo hacer con distancia. ¿Sí? ¿Cómo puedo modificar acá? Y bueno, esta debes de hacerla con una línea con 2 puntos, el último que simplemente lo uní, puedo poner un 3 acá y hacer una línea de acá con distancia 15 hacia abajo y también se me formaría. Ahí tendría otra secuencia de hojas de proceso. ¿Se entendió cómo a partir de una pieza que esté bien acotada, en este caso, o que le falten algunas cotas, yo puedo construir distintos pasos de construcción, es decir, utilizar distintas secuencias de hojas de proceso para su construcción? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Por ahí nos podemos encontrar, como en el caso cuando no hay muchas cotas, de que el paso sea único, ¿sí? O que esté tan acotado que yo no encuentre forma de que simplemente tenga que usar líneas con distancia y que no haya otra forma, porque no se cierre en un bucle, por ejemplo, donde yo pueda utilizar una línea con simplemente una línea con 2 puntos. Pero bueno, ahí está donde nosotros hacemos un análisis de la pieza, estamos analizando cómo dibujar y nosotros estamos definiendo las alternativas. Si bien el programa es meramente técnico, o sea, yo no puedo dibujar de otra forma más que utilizando los comandos que me da el programa. O sea, uno podría decir, sí, pero lo hace solo el programa. No, el programa me da las herramientas. Yo tengo que empezar a pensar cómo diseñar lo que me están presentando, ¿sí? Eso es como decir, sí, el torno hace todo, un torno CNC, o teniendo el material uno hace, no, está el material, ¿sí? Está el torno, están las herramientas, es como decir que una pared se levanta sola, y no, está la pared, ustedes pueden tener las bolsas de mezcla, de cemento, la bolsa de cal, la arena, ladrillos, agua, pueden tener todo, hilo, todo. Pero si ustedes no empiezan a usar su cabeza para pensar cómo se hace eso, o traer de vuelta lo que les enseñaron para poder realizarlo, ¿sí? De saber qué es lo que se pone primero, capaz que ustedes dicen cuánto le tienen que poner de lo que tienen que ponerle, ¿sí? Para hacer la mezcla. De ustedes empezar a pensar, uy, tiene mucha agua, poca agua, o si lo quieren hacer un poquito más duro, ¿qué le ponen? ¿Más arena o más cemento? O le ponen un poquito más de cal, depende si ustedes lo quieren que dure un poquito más lo que van a colocar para poder trabajarlo. Ya ahí es un trabajo de ustedes, ¿sí? Ya ahí 100% de ustedes. Ustedes es donde ustedes tienen que empezar a poner lo suyo. En este caso pasa lo mismo. Ustedes están tomando las decisiones qué pasos seguir.
¿sí? Y obviamente van a tomar el mejor paso o el paso más cómodo que llegue al mismo objetivo, ¿sí? Al mismo final. Entonces, la idea de esta etapa es que ustedes empiecen a pensar, ¿sí? Que ustedes, si bien utilizan las herramientas del programa que les permiten dibujar en forma precisa, siempre el programa se va a hacer de forma precisa si ustedes eligen bien los caminos de construcción, ¿sí? Los caminos de proceso. Si ustedes eligen bien esos caminos, van a llegar en forma precisa a lo que están construyendo. En esta primera etapa vamos a construir piezas. Ya la próxima etapa, que es pasando el trabajo práctico este que viene, ya vamos a construir un plano de planta y lo van a ver cómo lo van a construir en forma simple. Ya se pueden dar una idea ustedes. Esta pieza es el exterior, esta es una silueta de superficie, podría ser tranquilamente. ¿Sí? Recordando que una silueta de superficie es el contorno exterior de una construcción que me muestra la superficie construida, ¿sí? No me está mostrando ni muros, ni detalles, no, simplemente me muestra el perímetro exterior construido. El espesor de las paredes está de esa línea hacia adentro. Entonces, podrían pensar de que ya están construyendo en forma precisa, ¿sí? Una silueta de superficie que es un componente de construcción. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, hasta acá estaría lo de hoy, ¿sí? Fue más o menos un repaso de lo que trabajamos la clase anterior, ¿sí? Y por ahí hicimos un poquito de énfasis de lo que sería la actividad. Le mostré cómo tienen que trabajar la actividad. La actividad van a tener que ir haciendo. Primero hacer la secuencia, la pueden ir haciendo a la par, o hacer primero la secuencia de pasos de hoja de proceso, y después tienen que estar abajo dibujada, ¿sí? Los pasos que ustedes van realizando para llegar al modelo final. Tienen que sí o sí estar estos pasos de dibujo, ¿sí? Se van a corregir esto. Si les piden 2 hojas de secuencia, que estén las dos, si les piden una lista de la secuencia de pasos de hoja de proceso, tienen que estar las 2 secuencias, cada una con los pasos en su construcción, ¿sí? Dibujando los pasos de construcción. Si se les pide una, simplemente ustedes elegirán si hay más de una sola, y de esa sí o sí acompañada de la hoja de proceso. A ver, del dibujo de proceso. Yo estoy compartiendo pantalla, capaz que ya tengo acá, a ver. Mire, le voy a mostrar la actividad, ¿sí? Ahí pueden ver la pantalla mía. Sí se ve, profe. Sí, profe. Bien, este es el trabajo práctico que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? Este es el que voy a subirle yo ahora dentro de un ratito. Acá va a estar, como pueden ver, la lista, ¿sí? O sea, la lista de hojas de proceso numeradas, del 1 al 9, las que yo tengo en la camarita, ahí en la pizarra que les estoy mostrando, que utilicé para hacer la secuencia, ¿sí? Después, actividad número 1, seleccionar una de las 3 vistas presentadas de la siguiente pieza y definir la secuencia de hojas de proceso a utilizar para su construcción, según listado, este listado que está acá. Dibujando la secuencia de construcción según las hojas de proceso seleccionadas. Estoy diciendo que tienen que hacer la secuencia, ¿sí? Numerada, según el listado que está anteriormente, dibujando la secuencia de construcción. Eso de ir dibujando cada paso, ¿sí? Esta es la pieza que ustedes tienen que... Esta es la pieza en perspectiva, ¿sí? Una isométrica. Y acá ahí tenemos 3 vistas. Ustedes eligen una de estas 3 vistas y la dibujan. Datos que no tengan acá pueden ayudarse de encontrarlo en las próximas vistas. A modo que no lo puse, pero capaz que lo modifico. No tienen que dibujar las líneas punteadas, ¿sí? Lo que es punteada es oculto, entonces yo quiero todo lo que es visible, todo lo que es continuo. Entonces, línea punteada, nada de lo línea punteada. Si eligen la primer vista,
Si eligen esta primera vista, lo punteado no lo tienen que dibujar. Vamos al segundo ejercicio. O sea, acá en el primer ejercicio tienen que hacer solamente una lista o una secuencia de construcción. Punto número 2, seleccionar una de las 3 vistas, o sea, una vista de las 3 presentadas de la siguiente pieza y definir acá sí 2 secuencias de hoja de proceso distintas a utilizar para su construcción según listado, dibujando la secuencia de construcción según la hoja de proceso seleccionada. No se deben contemplar las líneas ocultas ni líneas de eje, acá lo puse. Todo lo que sea punteado no deben de dibujarlo, ¿sí? Deben de dibujar únicamente lo continuo. Esta es la pieza y acá tenemos 3 vistas. Eligen la vista que ustedes quieran, recordando siempre que lo punteado no va, así que la pieza le va a quedar más simple, ¿sí? Y eso serían las 2 actividades o los 2 puntos de esta actividad. Elegir una vista de esta primera pieza y hacer un solo camino de construcción, tanto la secuencia numerada como el dibujo, ¿sí? La secuencia de dibujo. Y el punto número 2, tienen que hacer 2 secuencias distintas para dibujar la misma vista que ustedes elijan, ¿sí? Si eligen esta vista número 1, deben hacer 2 secuencias para dibujar esta vista. Si eligen la vista número 2, las 2 secuencias que elijan tienen que ser para esa vista número 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. A ver, vamos a salir de acá. Bien. Entonces, esto lo vamos a dejar para... Hoy es 13. Tienen toda esta semana y toda la otra semana. O sea, para el sábado 25 tendría que estar terminado esto, ¿sí? En un rato lo hacen. Si ustedes estuvieron presentes en la clase anterior o están presentes ahora, porque hoy fue más o menos retomamos lo anterior, trabajamos lo anterior y lo reforzamos un poquito más pensando en la actividad. Entonces, si ustedes ya con la clase del día de hoy podrían terminarlo simplemente cuando tengan la actividad, lo pueden terminar si lo entendieron, ¿sí? No tienen problema. Lo pueden terminar en ratos, ¿sí? Lo que sí tienen que simplemente mirar la hoja y ponerse a pensar cómo dibujar. Así que bueno, damos hasta el 25, o sea, 2 semanas. Yo sé que es mucho tiempo, pero pensando en que lo tienen que resolver. Mientras antes lo resuelvan, mejor, porque esto está pensado principalmente para que ustedes lo puedan hacer rápido y que les sirva muchísimo cuando volvamos a la presencialidad. Digo que puse por ahí la fecha medio lejos para aquellos alumnos que tengan que ver los videos porque no participaron. Y si ustedes saben de que algún compañero que no se quiere conectar o que se les complica, que se comunique conmigo y automáticamente hacemos una reunión para aquellos que, tipo de consulta, para los que por ahí se les complique, para poder llegar a ese 25 con todas las actividades resueltas. ¿Sí? Así que les pido por favor, si por ahí conocen a alguien o que no entienden nada o está negado o está eligiendo realizar otras materias, de que es importante que haga también esta materia o esta sección, porque al momento lo que nos vamos a encontrar, yo ya me estoy viendo de que a fin de año se les va a complicar muchísimo, porque a fin de año nos van a pedir que cerremos con un aprobado o desaprobado, ¿sí? Ya no está más el proceso. Entonces nos van a pedir eso, ya no están pidiendo eso, de que vayamos pensando en eso, que el chico tiene que hacer y en función a lo que haga se los va a aprobar o desaprobar en el año. Entonces necesitamos que participen para no tener ningún inconveniente a fin de año y se les junte todo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá es la clase del día de hoy. Sí, Tania. Yo quería preguntarle si sabía más o menos cuánto iba a durar la asamblea que se iba a hacer hoy al mediodía.
La asamblea tiene que ser en este horario entre las 11 y la 1, creo. No más que eso. Yo voy a ir tipo 11:30, me van a llevar. Pero más o menos calcularle que va a ser entre las 11:30 y las 2:30. Ese tendría que ser el horario. Porque muchos docentes tienen que trabajar después a la 1 en otro colegio. Entonces la idea es buscar ese horario donde que no sea extenso, sino que sea en ese entre 11:30 y 2:30, calculo que tiene que ser. ¿Sí? Está bueno que participen por ahí, aunque sea para saber qué está pasando. Porque hay muchos, saben mucho, pero el otro día nosotros tuvimos una reunión de personal y ahí nos enteramos de todo eso. Otras personas que no participaron saben otra cosa. Si bien no hay gente que está yendo al colegio porque no se permite entrar al colegio, y ahora va a pasar exactamente lo mismo porque la reunión va a ser por fuera del colegio, va a ser en la puerta del colegio. No se va a poder ni ingresar al baño del colegio si tenemos ganas de ir al baño, no se va a poder usar el alcohol en gel que hay en la institución porque está prohibido ingresar al colegio, ¿sí? Y eso también se va a remarcar, porque ¿qué se va a lograr con eso? De que no ocupemos tiempo de trabajo para estar ahí, ¿sí? Va a haber mucha gente que va a estar mirando eso, y ese no es el horario de trabajo, considerando que nosotros salimos 11:20 y entramos 1:30 a trabajar, entonces está bueno que a partir de las 11:30 estemos ahí para no tener ningún inconveniente, y si ustedes van a ir, estaría muy bueno, y recuerden de siempre andar con alcohol en gel, porque no va a haber alcohol en gel como para, y con barbijo, ¿sí? No va a haber control en ese sentido o permiso para ingresar al colegio a abastecernos o de alcohol en gel o lavarnos las manos o ir pasar al baño. ¿Sí? Por eso también se va a tratar de hacer lo más corto posible. Ojalá salga todo bien y nos podamos enterar todos, porque yo tampoco estoy 100% enterado de todo, de enterarnos de todo lo que pase y ver cómo vamos a seguir, ¿sí? Mientras tanto eso, nosotros seguimos con esto de la tercera actividad, como para ir ya cuando volvamos al aula sea 100%, no el 90%, como habíamos dicho anteriormente, que yo le dije, bueno, con esto que venimos haciendo, la teoría va a ser un 90% práctica, un 10% teoría. Bueno, si nosotros hacemos esta actividad, la idea es que sea un 100% práctica y la teoría sería saludarnos y comenzar a trabajar, ¿sí? A trabajar en la práctica, digo. Así que bueno, eso es, la hora es 11:30 y va a durar 1 hora, no creo que dure mucho más. ¿Alguna duda les quedó el día de hoy? ¿Algo que quieran consultar? Por mi parte, no me quedó duda. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda, si hay noticias para informar, se los voy a informar por el Classroom. Y hoy voy a subir esta clase y subo la actividad que les mostré recién, así ya pueden empezar a trabajar, ¿sí? Quedo entonces a la espera de su entrega. A partir de hoy ya les voy a subir, tienen hasta el día 25 para realizar las actividades. Consejo para todas las actividades que ustedes tienen, actividades no sé si todas las aulas ustedes tienen o todas las materias tienen, traten de ponerse al día porque se va a complicar muchísimo cuando volvamos, ¿sí? Así que todo lo que sea virtual traten de hacerlo para estar tranquilos cuando volvamos a la presencialidad. Bueno chicos, hasta acá la clase del día de hoy, seguimos en contacto, ¿sí? Un abrazo grande para todos. Bueno, profe, Chao, profe. Buena semana. Chao, chicos. Nos vemos, profe, que tengan lindo día. Buen día. Chau.